En esta clase número 3 vamos a hablar sobre el refrigerante R32 y sus presiones de trabajo. Empecemos diciendo que el uso más frecuente que tiene el gas R32 es en el aire acondicionado para climatización. Para esta aplicación generalmente la temperatura está muy cerca en el evaporador a los 5 grados centígrados. Para esta temperatura de 5 grados centígrados vamos a tener una presión cercana a los 129 psi, un poquitico más alta que la del refrigerante R410A. En el caso de un equipo de aire acondicionado, la presión alta, el equipo estando encendido, para una temperatura ambiente cercana a los 30 grados centígrados, vamos a tener una presión de alta, manómetro rojo, de 350 psi, un poquito también más alta que la R410A. En cambio, cuando el equipo se encuentra apagado, que las presiones se nivelan, tanto la baja como la alta tienen el mismo valor, vamos a tener una presión cercana a los 260-265 psi. Esas serían las características de las presiones de trabajo. También tenemos que conocer del refrigerante R32, que trabaja igualmente con el aceite tipo POE. Pero aquí tenemos que entender algo. Como el R32 es un refrigerante puro, se puede cargar tanto en fase líquida como en gaseosa, no hay problema. Pero con respecto al aceite, tenemos que decir que usualmente trabajan con viscosidades un poquito menor que las del R410A, aunque es algo general, porque debemos prestar atención a la viscosidad que el fabricante del mismo compresor estipula para ese modelo. Sin embargo, cuando sacamos un promedio de las viscosidades, generalmente esas viscosidades no pasan de los 68, de POE 68. Generalmente no pasa de POE 68. ¿Para qué sirve este dato? Sirve que en caso que nosotros vamos a cambiar el aceite de un compresor y no sabemos cuál colocar, cuál sustituir, pues podemos saber que mayormente la mayoría de modelos no pasa la viscosidad de POE 68. Perfecto. Esta viscosidad es muy importante en todos los gases refrigerantes, es muy importante, pero en el R32 juega un papel esencial. ¿Por qué? Porque el R32 tiene muchas facultades. Por ejemplo, tiene un poder de calentamiento global GWP bajísimo comparado a sus otros competidores como el R410A. El GWP del R32 vale 675. Eso lo hace que sea muy atractivo su utilización para equipos que se pretende que tengan una vida útil larga, que se van a usar por muchos años, se va a hacer una inversión grande en equipos, entonces eso es importante. El GWP, porque no garantiza que vamos a tener el gas refrigerante por bastante tiempo, pero no todo es perfecto con el R32. No todo es perfecto, porque ahí donde lo vamos a relacionar con la viscosidad, el problema del R32 es la temperatura de descarga. Vamos a entender este concepto. Cuando hablo de temperatura de descarga, no estoy haciendo referencia a la temperatura de alta, la del condensador. Estoy haciendo referencia a la temperatura que tiene el gas una vez sale comprimido del compresor. Sabemos que succiona a 129 psi con una temperatura de 5 grados centígrados y sabemos que descarga a 350 psi, pero la temperatura, no la del condensador, sino la temperatura que sale del compresor, generalmente está un poquito por encima o muy cercana a los 100 grados centígrados. Esto es problemático si comparamos que la mayoría de gases la temperatura está por debajo de 80. O sea que vamos a tener un diferencial con respecto a otros gases bastante alto. Entonces, si nosotros perdemos la viscosidad, si perdemos una viscosidad con la temperatura, la vamos perdiendo, esa viscosidad va a bajar y entonces la resistencia a fluir se va a ir perdiendo. La resistencia a fluir, que es la viscosidad, se va perdiendo con la temperatura. Quiere decir que el aceite rápido se va de los puntos donde tiene que estar. Donde tiene que estar lubricando se va a ir con la temperatura alta. Entonces, para eso es importante respetar la viscosidad que el fabricante estipula para ese gas. Por ejemplo, con el POE 68, que es la mayoría que usa el R410A, y el R32 también se mantiene en este rango, vamos a garantizar que se tenga una viscosidad lo suficiente para cuando la temperatura esté alta, pero que a su vez cuando la temperatura esté baja también fluya.
Ahí vamos a hablar de un concepto importante que se llama estabilidad, índice de estabilidad de la viscosidad. El índice de estabilidad de la viscosidad es una propiedad que tienen los aceites, no es la viscosidad, es la propiedad que tienen los aceites de los refrigerantes a no cambiar. Entonces, si nosotros vamos a sustituir el aceite del compresor que trabaja con R32, sería muy importante que cuando vamos a comprar el aceite observar no solamente la viscosidad, sino observar si el índice de viscosidad es mayor a 100. Porque un índice de viscosidad mayor a 100 no quiere decir que esa viscosidad se va a mantener tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas. Se va a mantener en el valor de 68 en caso que la selección sea de un POE 68. Entonces, hablando del temita que falta, que sería la inflamabilidad del R32, podemos decir que el R32 es un poco más inflamable que los refrigerantes tradicionales como el R22, el R134A, el mismo R410A, el R404A. Es más inflamable, pero mucho menos inflamable que los refrigerantes de hidrocarburos. Entonces está en el medio, más cerca de baja inflamabilidad que alta inflamabilidad. Sin embargo, pues se deben tener las precauciones del caso y solamente usarse en equipos que han sido diseñados para el uso del R32 específicamente. Entonces, pues bien, los rendimientos del R32 son muy buenos en aire acondicionado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo podemos usar en congelación? ¿Por qué no se usa el R32 en congelación? No se usa es por la temperatura de descarga. Si usamos el R32 en congelación, vamos a tener temperaturas de descarga aún mayores a 100. Es muy problemático para el compresor. Es por eso que siempre para la congelación se usan gases refrigerantes con temperatura de descarga menor. Pues bien, nos vemos entonces en la clase número 4 de este curso de gases refrigerantes.